Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Aquí estamos compartiendo el tiempo de la palabra. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Muy bien, para todos los amados hermanos que nos han acompañado fiel y permanentemente aquí en el estudio de Torá al Instante, muchísimas gracias. Para quienes empiezan apenas acercándose aquí a Casa Integral Israel, Casa Integral, bienvenidos. Bienvenidos, una jornada que desarrollamos durante toda la semana, bueno, del martes en adelante, 7:30 de la mañana, aquí estamos todos los días en este tiempo especial de la palabra. Quiero dar comienzo a una jornada de semana con un tema que me ha tenido, por supuesto, muy inquieto, en particular cuando hablamos de el tema, comillas, raíces hebreas. Por favor, présteme mucha atención a donde quiero llevar la introducción de nuestra jornada. Muchos de nosotros, una gran mayoría, probablemente nacimos o crecimos en el desarrollo del contexto en la religión, lo que nosotros en Israel Casa Integral hemos llamado el nivel 1, es decir, la primera característica de la religión tradicional. Herencia de nuestros padres, por supuesto. Y esa herencia de nuestros padres, pues no es una herencia negativa o adversa, es decir, fue lo que ellos recibieron de los suyos, igual por generaciones. Sin embargo, en el transcurrir de los años de nuestro diario vivir, pues Adonai en su infinita misericordia y su bondad nos toma de esa condición de oscuridad, de religión, de tradición, de paganismo, de todo tipo de prácticas culturales y actividades de celebraciones que únicamente le corresponden al mundo. Pues para mencionar una muy típica, que es casi de las más difíciles de superar en muchos corazones, es el tema de el famoso tiempo de la Natividad, el tiempo de la Navidad. La celebración del árbol y todas esas tradiciones que son tradiciones, que sobre eso en Israel Casa Integral hemos enseñado suficientemente a la luz de la palabra. Es decir, que nada de lo que no está escrito acá hemos pronunciado. Todo lo que la palabra nos enseña es nuestro propósito. La palabra, escrito está, escrito está, escrito está. Sin embargo, pues repito, a lo largo de los años probablemente celebramos, y además con mucha alegría, y lo digo por testimonio personal, en mi infancia, qué bonito tiempo compartir esos momentos de familia y de natividad y de arbolito y de regalos y cuantas cosas. Pero debemos recordar, mis amados hermanos, para mi ejemplo, que ese tipo de actividades, entre otras a lo largo del año, no tienen fundamento bíblico, no tienen contenido espiritualmente hablando en la palabra. Repito, la celebramos por tradición, por cultura, por herencia. Sin embargo, en algún proceso de nuestra vida, y probablemente no por revelación, sino por persecución, atención, no por revelación, sino por persecución, pasamos del nivel 1 al nivel 2. El nivel 2, el contenido del evangelismo, una bonita experiencia,
Y en el caso personal, lo viví, repito, pasando por una circunstancia de persecución. Es decir, en medio de la adversidad, la prueba, el momento crítico de la vida, pensando que tenía una religión y una fe, pues un buen día, en medio de la prueba y la angustia, muy angustioso por demás, encaminaron mis pasos hacia una congregación en el Evangelio, y allí tuve la gran fortuna y bendición de escuchar por primera vez a un pastor en lo que hemos llamado el nivel 2. Maravilloso hombre, maravillosa enseñanza. Por primera vez en mi vida aprendo de momento una primera palabra bíblica. Libro de Josué, capítulo 1, verso 8, 9 en adelante. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Adonai, tu Elohim, estaré contigo a donde quiera que vayas. No temas ni desmayes. Esfuérzate y sé valiente, porque todo lo que tú emprendas, yo lo prosperaré. Y esas palabras me sonaron, por supuesto, muy bonitas. Pero habían condiciones. Nunca se aparte de tu boca este libro de la Torá, la palabra ley que nos tradujeron allí, de la ley, de la Torá, del manual de instrucciones. Nunca se aparte de tu boca este libro de la Torá. Medita en él de día y de noche, y haz conforme a todo lo que en él está escrito. Por supuesto, esa primera palabra que recibí en aquella congregación del nivel 2 fue una palabra que evidentemente transformó mi vida, evidentemente cambió mi manera de pensar, evidentemente me sacó de una oscuridad y de una religión y de una tradición. Y empezamos a caminar allí, en aquel lugar, y de hecho con una énfasis muy apresurado en estudiar la palabra, en conocer la Biblia. Por primera vez tenía en mis manos una Biblia. Empezar a encontrar las diferencias entre la Biblia del nivel 1, la Biblia del nivel 2, entender qué son los libros apócrifos o deuterocanónicos. Y empezar a hacer estudios y estudios y estudios y estudios del Evangelio y del libro de Romanos y del libro de Gálatas y de cómo evangelizar y de cómo ganar almas para Yeshua, en todo este proceso que seguro todos y muchos de nosotros pasamos por ese proceso. Obviamente, entregar nuestros corazones a la adoración, que era tal vez algo que no conocía del nivel 1. Ahora estamos en este nivel 2, donde ahora hay un grupo de adoradores, de salmistas, y empezamos a entonar cánticos y aprender cánticos y a conocer cosas que no conocíamos. Cantar y adorar a Dios, qué momento tan especial entender que tenemos un corazón de adoradores. Hasta ahí todo está bastante bien. Pero en la medida en que desarrollamos esos estudios, por favor, présteme mucha atención. En la medida en que vamos desarrollando esos estudios teológicos, la teología, el estudio del pensamiento de Dios, cuán difícil es pensar que el ser humano pudiera siquiera entender o comprender el pensamiento de Adonai. Un día para Adonai son como 1000 días como un día. O sea, cosas que no podemos entender. Que el poder de la palabra creadora, todo cuanto existe en Él, por Él y para Él fue creado. ¿Cómo podríamos comprender la magnitud del corazón, del pensamiento de nuestro Padre Celestial? Pero sin embargo tenemos grandes teólogos. Y a partir de tantos grandes teólogos en la historia, pues por supuesto tenemos también doctrinas, es decir, enseñanzas, pensamientos de hombre. Por favor, pensamientos de hombre que han ido formando doctrinas, y dentro de ese concepto de doctrinas, de enseñanzas, entonces aparecen los concilios, las denominaciones, los grupos de aquí, los de allá, los que sí, los que no, los que levantan mano, los que no levantan mano, los que caen, los que no caen, los que se levantan, los que no se levantan, etcétera, etcétera, etcétera. Y entre tanto estudiar, pues obviamente algún día seguramente
tú, al igual que mi vida personal, me encontré con un texto en el libro de Éxodo. Acompáñeme por favor al libro de Éxodo, Shemot, en el capítulo 20, que todos, por supuesto, conocemos. En nuestras versiones en español aparece un título en este capítulo que nos dice los 10 mandamientos. Por favor, un título que de hecho pues no es el mejor no es la mejor traducción que podríamos tener aquí, toda vez que más que estos mandamientos son las palabras, Aserot Hadibrot, las palabras, el dabar de la palabra. Y en el capítulo 20, iniciando el texto en el verso 1, dice: y habló Adonai todas estas palabras, diciendo: yo soy Adonai, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Inmediatamente el verso 3 nos da una primera palabra, un mandamiento, vamos a ponerlo así, y nos dice: no tendrás ídolos ajenos delante de mí. Aquí se utiliza en la versión en español, en esta versión que estoy leyendo, Reina Valera, se utiliza la expresión dioses. Pero por favor, es muy importante que tengamos presente que esta traducción aquí también requiere cuidado. Y perdónenme que esté haciendo ciertas menciones entre paréntesis, porque es importante que para el tema que vamos a desarrollar esta semana tengamos presente cada detalle que estoy mencionando. Dioses, con D pequeña o D minúscula. Dioses. Realmente sabemos que solo existe un Dios con D mayúscula e incluso la pronunciación de la palabra Dios también debemos tener cuidado en ella. Adonai, Adonai, Elohim, Hashem. Entonces, no tendremos ídolos ajenos delante de Adonai. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Pero quiero avanzar, por favor, al verso 8. Shemot, Éxodo capítulo 20, verso 8. Porque cuando leí este texto, entré, no voy a decir que en una confusión, porque no es la palabra más acertada, pero entré en una disyuntiva entre lo que estábamos viviendo en el nivel 2 y lo que el texto de la palabra indica no correspondía con la lectura. Vamos al verso 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. E inmediatamente hace la claridad. Aquí equivale al día de Shabbat. Acuérdate de guardar el día de Shabbat. Acuérdate de guardar el día de Shabbat. Esto es sábado. Y cuando empecé a hacer algunas preguntas hace ya muchos años de esto, a mi amado pastor, amigo por demás, la primera respuesta que encontré de un gran hombre, porque de hecho así es, de una gran persona, de un gran predicador, la primera respuesta que encontré de un gran teólogo además fue: eso fue abolido. Eso no existe. Ya eso fue abolido. Todo lo que está en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, fue abolido. Respuesta que por supuesto no tuvo respuesta en mi corazón. Es decir, una respuesta sin respuesta. No podía entender. ¿Y quién lo abolió?, pregunté. ¿En qué momento y de qué manera un hombre puede tomar el poder de la palabra creadora, el poder de la palabra de Hashem, y decir: no me parece, vamos a anularlo, vamos a quitarlo? Cuando la palabra dice que ni aun una tilde ni una coma pasarán o se podrán mover sin la voluntad del Eterno. Entonces ya inmediatamente empezamos a hacernos preguntas: ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Por qué razón la religión
el nivel 2 en el Evangelio, a lo largo de la historia hasta nuestros días, se congregan en un día domingo. Y entonces aparece una respuesta también bastante sencilla e interesante. Bueno, es que Jesús, comillas, resucitó el día domingo. Por lo tanto, nosotros nos congregamos el día domingo porque celebramos la resurrección de Jesús. Estoy hablando nivel 2. Pero cuando venimos al estudio de la palabra, no al estudio teológico, hermanos, porque la teología, repito, nos puede llevar a tener multitud de pensamientos. Por favor, escúchenme esta frase con atención. La teología nos puede llevar a tener multitud de pensamientos, formar doctrinas, tener nuestra propia manera de entender, y de allí surgieron, repito, todos los distintos movimientos denominacionales que hasta el día de hoy tenemos, que no son pocos, de hecho, son miles además. Seguíamos cuestionándonos en nuestra vida familiar como esposos, algunos textos que leíamos, pero que no encontrábamos respuestas acertadas o por lo menos claras a los conceptos y a los fundamentos de la palabra. Inmediatamente pasamos a otro texto muy interesante, ¿cuál es? En el libro de Vayikra, Levítico, capítulo 23. Algunos dirán: pastor, yo sabía que iba a hablar de Levítico 23. Uno de mis textos preferidos, muy, pero muy preferidos. No preferidos por lo bonito, por lo especial, por el gran contenido que tiene Levítico 23. Para mi corazón, Levítico 23 es el centro, es la esencia. Es el reloj cronológico de la vida del ser humano. Levítico capítulo 23 dice en el título en español: las fiestas solemnes. Las fiestas solemnes, que realmente esa palabra fiesta en español podría significar algo distinto a lo que realmente la Torá nos quiere enseñar. Las convocatorias de Hashem a su pueblo. Habla Adonai a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel. A los hijos de Israel, y aquí nos está mencionando, por supuesto, a las 12 tribus, los hijos de Jacob, Israel. Y diles: las convocatorias solemnes de Adonai, las cuales proclamaréis como santas convocatorias, serán estas. Por favor, lea con atención, discernimiento, entendimiento. Un texto tan sencillo, pero tan profundo. Pastor, yo no le veo tanta profundidad. Pues, amado hermano, hay que leerlo con mucho discernimiento, porque aquí hay una gran profundidad de todo el contexto bíblico. Lo voy a repetir. Habla Hashem Adonai a Moshe y le dice: háblale a los hijos de Israel, a las 12 tribus. Las convocatorias solemnes de Adonai. ¿De quién son las convocatorias? De Adonai. No son de Roma, ni del concilio, ni de la denominación, o del grupo de aquí, o al grupo de allá, o al que le parece, o al que no le parece. No, las convocatorias son entregadas directamente por Adonai, e indica a su vez que deben ser proclamadas como santas. Santas convocatorias. Aquí no me está hablando, por supuesto, de Semana Santa, entre otras cosas. Nos está hablando de una reunión especial, de una convocatoria. Traer al pueblo, reunirlo, juntarlo para un evento, si me permiten la palabra evento, con todo respeto, para una ocasión muy especial, porque es una ocasión santa, muy importante. 6 días trabajarás, mas el séptimo día, esto es sábado, será el día de reposo, el día de Shabbat. Santa convocatoria es, por favor,
Shabbat, el día de reposo, no es una reunión de fin de semana. No es simplemente que nos congregamos como creyentes en Torah el día sábado para celebrar el Havdalah y compartir una enseñanza del estudio de la parashá de la semana. No es esto, hermanos. Estamos celebrando una santa convocatoria. Y la primera que nos menciona aquí justamente es la obligatoriedad, la responsabilidad, el compromiso de Shabbat. No dice a los que les parezca bien, a los que no se sientan que estén muy ocupados, que puedan venir y reunirse en Shabbat. Por favor, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Adonai en donde quiera que habites. Es decir, que si tú habitas en la Patagonia, o al norte en Alaska, o en el Polo Norte, o en el Polo Sur, o en Groenlandia, o en Alemania, o en Londres, o en España, o en el Japón, o en Colombia, o en México, o en Estados Unidos, donde quiera que habites, cumplirás sí o sí con la santa convocatoria del día de reposo, Shabbat. Esto es día séptimo. Muy bien. Estas son las convocatorias solemnes de Adonai, las cuales convocaréis como santas, las cuales convocaréis en sus tiempos. Y aquí hay una palabra muy importante, en sus tiempos. Adonai nos entrega tiempos durante un ciclo anual. En el calendario bíblico, en el calendario hebreo, tenemos un ciclo anual dentro del cual estudiamos 54 parashot del año, en forma circular y en forma espiral. Vamos creciendo en el estudio. Y en ese ciclo anual de un año, entonces vamos a tener reuniones periódicas en los tiempos de Hashem que llamaremos santas convocatorias. Bueno, llamaremos no, que Hashem ha llamado santas convocatorias. Es decir, que cuando damos comienzo al primer día en el calendario bíblico, en el calendario hebreo, inmediatamente tomaremos nuestra agenda de año en el calendario hebreo y haremos anotaciones, por supuesto, correspondientes a cada una de esas convocatorias que ya mencionaré. Y para esos días en particular, esos días son santos. Partiendo, repito, de cada día séptimo, santo es el día de Shabbat. A su vez, vamos a tener las reuniones anuales. Y para esas reuniones anuales, amados hermanos, no hay excusa. Es decir, yo no puedo decirle, amado Hashem, qué pena contigo, ¿verdad? Discúlpame, por favor. Me da una vergüenza tener que decirte que pues para esta reunión de Pesaj estaré un poco ocupado, la verdad. Mi esposa y yo hicimos planes de vacaciones, pensamos tomar un tour, ir con los niños a la playa. Qué pena, discúlpame, Hashem, dejémoslo para el siguiente año. No, mi amado hermano, no funciona así. Por eso me tomo el tiempo, y sé que esto lo he compartido en otros momentos, pero necesito, y ya voy para allá, ¿por qué estoy haciendo tanta insistencia en este punto? Y repitiendo algo que ya hemos mencionado, porque nos vamos a encontrar con grandes sorpresas. Vamos con la lectura. Entonces nos dice, en el mes primero, esto es el mes de Abid, cuando viene el tiempo de Rosh Hodesh, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pesaj es de Adonai, lo que conocemos como Passover, lo que en el nivel 1 se conoce como, entre comillas, como la época de la Semana Santa, que más o menos coincidimos en los días. Y a los 15 días de este mes es la convocatoria solemne de los panes sin levadura. A Adonai, 7 días comeréis panes sin levadura. Y así sucesivamente empieza entonces el texto de Levítico 23 a mencionarnos cada una de las reuniones que vamos a tener. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes tenemos Pesaj.
Inmediatamente, dice, y a los 15 días de este mes empezará el tiempo de los panes sin levadura. Posteriormente, en el verso 10 dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia. ¡Qué precioso tiempo! Viene el tiempo de las primicias, de los primeros frutos de vuestra siega. Y esto es muy interesante, hermanos, y lo menciono, porque recuerdo que en el nivel 2, cuando estábamos en el nivel 2, lo recuerdo con mucha claridad, demasiada claridad, cómo cometíamos atrocidades en el nivel 2, con todo respeto, hermanos. Y si tengo pastores del nivel 2 del tema del evangelio que están escuchándome, con todo respeto, amados pastores, se los menciono porque pues tenemos que abrir los ojos y por supuesto aprender la palabra. Normalmente en el calendario romano o grecorromano o gregoriano da comienzo el año en el mes de enero, obviamente, el día 1 de enero. Inmediatamente en las congregaciones del nivel 2, los pastores enfocan todas sus líneas evangelísticas a las primicias. Como es el primer mes del año, trae todos los primeros frutos. Tráiganme dinero, tráiganme presentación de ofrenda, traigan. Y dependiendo de esa ofrenda de primicias, entonces dependerá cómo te va durante los siguientes 12 meses del año. Y pues así lo hicimos. Yo recuerdo claramente llevar mis primicias el primero mes de enero, los primeros días del mes de enero. Y sobre eso se producía mucha manipulación y etcétera, etcétera. No vamos a entrar en esos detalles. Pero cuando venimos a la palabra, nos daremos cuenta que no es el mes de enero el tiempo que corresponde para presentar nuestras primicias. Y primicias no es traer dinero y entregar dinero y pensar que estamos comprándole a Adonai el favor o el milagro, o que estamos pactando con Adonai, comprar casa, tener finca, comprar carro, tener un nuevo trabajo, como lastimosamente, repito, se nos ha enseñado. Se nos ha enseñado por una parte y por otra parte se ha manipulado lastimosamente este modelo. Y digo lastimosamente, hermanos, porque son muchas gentes que lastimosamente han salido extremadamente lastimadas, y podría usar una palabra un poco más directa, atropellados en muchos lugares donde se les ha manipulado con estos manejos inapropiados del dinero. El dinero. Y es que si hay algo que Jesús habló es del dinero y del dinero y del dinero. No me cabe la menor duda que Hashem enseña las finanzas, absolutamente. No me cabe la menor duda que Adonai nos enseña con la mejor claridad textual de la palabra cómo ser un gran proveedor, un gran administrador, presentar la ofrenda, presentar la sedacá, ser fieles en nuestros diezmos, por supuesto. Pero una cosa es obedecer la palabra y otra cosa es que seamos manipulados a traer dinero, so pena de. Eso es otro punto muy distinto. Entonces aquí viene en el verso 10 y nos habla de la importancia de la primicia, y por lo tanto tenemos que hacer un estudio minucioso en qué consisten las primicias, el bereshit. Lo primero, el primer fruto, y hay que entender qué significa, por qué la primicia, por qué su importancia y a qué se refiere específicamente la primicia. Bueno, y aquí continuaremos con las 7 convocatorias. 7 convocatorias nos entrega Hashem en Levítico 23. Yo me enamoro de Levítico 23 y se me va el tiempo hablando de Levítico 23 y pareciera ser que nunca termino. Pero era solo para mencionar un momento Levítico 23 y su importancia. Entonces tenemos ya 2 conceptos básicos fundamentales. Número 1, el contexto del día de reposo, Shabbat, es una ordenanza establecida en Shemot capítulo 20. Número 2, tenemos las convocatorias de Adonai, las 7 convocatorias, consideradas santas convocatorias para Adonai,
que son los tiempos, los moedim que tenemos, los moed que tenemos para reunirnos con Hashem, al cual, repito, no admite excusa. No admite excusa. Hashem nos entrega una agenda preparada para el año y nos dice, en tal día, en tal mes, en tal punto, nos reuniremos así, así, así y así, y yo estaré presente en esta santa convocatoria. Y repito, insisto en esto, hermanos, porque lastimosamente se ve el hecho muy típico y muy usual de muchas personas que, sabiendo que estamos en el tiempo de esa convocatoria, Yom Kippur, Pesá, Yom Teruah, Sukkot, etc., pues deciden hacer otras cosas muy distintas a lo que la santa convocatoria de Adonai nos ha entregado. Es decir, que aquí ya tenemos una seria situación. Una seria situación en la cual estamos en un camino de Torah, salimos del nivel 1, pasamos al nivel 2 y llegamos al nivel 3, a la Torah. No me gusta realmente mucho mencionar raíces hebreas. El tema de raíces hebreas se ha entendido en un concepto genérico, pero realmente raíces hebreas tiene que ver mucho con el contexto dialéctico, el lenguaje escrito, hablado, de la raíz de la palabra. Y es obvio que necesitamos entender las raíces de las palabras. De hecho, para esta semana, en este programa, si hay algo que necesitamos entrar es a la raíz hebrea de una palabra en particular, hacia donde va mi tema, que todavía aún no les he dicho cuál es. Ya creo que usted podría estar concluyendo y enviándome aquí, por favor, en el chat, cuál es el tema de esta semana. Si vamos entendiendo el concepto y la introducción, un poquito corta, entonces ayúdenme, ¿cuál cree usted que es el tema que tenemos para esta semana? Muy bien. Entonces, Shabbat, una santa convocatoria. Levítico 23 nos complementa las 7 convocatorias del año, y cada una de estas convocatorias es de carácter sí o sí que debemos cumplir con Hashem. Hermanos, este sí a sí no quiero que suene como una camisa de fuerza. Es una revelación estar en una convocatoria. No puede ser la obligatoriedad que tengo, pues, que estar ahí. Tengo, por supuesto, pero no por la camisa de fuerza del tengo que estar ahí, sino por la camisa de con amor, con identidad, con una verdadera relación, entendiendo lo que estoy haciendo con Hashem, voy a estar presente. Y celebraré mi convocatoria de Pesá, de panes sin levadura, celebraré mi precioso tiempo de Yom Kippur, ese precioso día de perdón, el día de las trompetas, el día de los tabernáculos. Los celebraré con amor, con gozo, porque sé que estoy en obediencia a las convocatorias santas de Hashem. Entonces ahí el sentido cambia totalmente y no habrá ninguna camisa de fuerza, sino que todo lo contrario, hay una revelación maravillosa en nuestros corazones. Hasta aquí creo que hemos considerado 2 aspectos fundamentales sobre los que, si no tenemos claridad en cuanto a su cumplimiento, entonces mi pregunta es, ¿cómo tú puedes considerar que estás en raíces hebreas, comillas, en Torah, si no tienes estos 2 principios básicos establecidos, fundamentados, y que sean una práctica diaria de tu vida, sin que tengan que estarle llamando, hermano, mire, no olvide que mañana es Shabbat, lo esperamos, por favor, venga a la congregación, hermano, por favor, congréguese, no falte a su Shabbat. Pasamos un tiempo de epidemia, nos acostumbramos a estar en casa, vivíamos la experiencia de la iglesia virtual, la cajal virtual, muy bonito todo, y entonces desde los lugares virtuales, desde este escritorio en el que estoy ahora mismo, diciéndole a los hermanos, si tú estás ahí en casa, por favor espero que estés arreglado, presentado para tu día de Shabbat, estás en la presencia de Hashem. No sé cuántos de ustedes estarán en pijama o en ropa interior. Y no, esto no es Shabbat. Así no funciona Shabbat. Tenemos que ser honrosos delante de Hashem. Y hermano, por favor, si usted está conectado, por favor, envíenos un texto, confírmenos que está ahí. Y pues sí, los textos aparecían, sí, aquí estoy, sí, aquí estoy. Vaya uno a saber si en verdad estás
o no estás. Pues eso es algo muy personal. Obviamente, delante de Hashem, nos podremos burlar del pastor, pero del Padre y de Hashem no nos burlaremos. Muy bien. Entonces ahora sí, vamos a nuestro tema. Para ir a nuestro tema de semana, después de esta pequeña apertura, pues tomémonos una pausa y ya regresamos. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia. Para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Participa con nosotros en familia, en nuestro chat. Bueno, mis amados, muy bien. Entonces vamos al tema de la semana. Ya veo que algunas dos personas acertaron en el tema de la semana. Muy observadores, muy bien, excelente. Muchas gracias por participar con sus opiniones, por supuesto. A propósito, quiero pedirles también de manera muy especial, así como participan y asisten al programa permanentemente, por favor, apóyenos compartiendo el video. Por favor, compártalo. Número 1. Número 2, por favor, dele ahí un like, me gusta. Así haremos que el video tenga mayor capacidad de producción en otros lugares, que se repita con mayor frecuencia. Y esto no por rating o no por otro concepto distinto que no sea que la palabra llegue a mucha gente. 1, 2 y 3, por favor, suscríbase al canal de Israel Casa Integral. Ahí está nuestro portal, israelcasaintegral.com. Ahí está nuestro correo electrónico también. Por favor, suscríbanse, participen de las reuniones para varones los días sábados, en el día de Shabbat, muy temprano en la mañana. Todos ustedes, varones que están allí presentes, nos pueden acompañar, por favor. Yo les enviaré a través del WhatsApp o a través de Telegram, mejor, les envío la sala de Zoom donde nos podemos reunir, compartimos temas para varones y es una reunión realmente extraordinaria. 7:30 de la mañana, hora este de los Estados Unidos. Compartimos muchos temas realmente apasionantes. Así es que para esta semana, el tema que trataremos es el tema de el Ejad. Ejad. Si yo le pregunto a ustedes, amados hermanos, ¿qué es Ejad? Por favor, escriban en el chat. Envíenme una palabra. Ejad. ¿Qué significa Ejad? Hemos hablado ya por varios años, en el contexto de Torah, o en lo que nosotros llamamos el tercer nivel. En este tercer nivel de raíces hebreas, tengo que pronunciar la palabra raíces hebreas, no es que, perdónenme que insista tanto, no me gusta mucho el concepto de la palabra raíces hebreas, porque realmente nosotros venimos a Torah, a estudiar Torah. Antes estudiábamos toda la Biblia. Por supuesto que hoy también estudiamos toda la Biblia, pero hay un principio, un fundamento del cual partimos. De la Torah, los primeros 5 libros de nuestra Biblia se conocen como el Pentateuco, pero su palabra es Torah. También estudiaremos, por supuesto, todo lo que es el Tanaj o el Antiguo Pacto, como se llama, y estudiaremos, por supuesto, por favor, el Brit Hadasha o Pacto Renovado. Es decir, en Torah no podemos estudiar solamente 5 libros, en Torah estudiamos todo el contexto bíblico, desde Bereshit hasta el cierre en el Apocalipsis. Amén, hasta allí, todo el contexto bíblico. Pero la base, el fundamento y la esencia es la Torah. Ahora, preguntamos por qué el tema de Ejad, por qué quise dar una semana de Ejad en el que vamos a ver varios aspectos interesantes. Por una respuesta sencilla, y por favor présteme mucha atención a lo que voy a decir. Hemos visto a lo largo de los años que en este proceso de transición, ¿qué es un proceso de transición? Veníamos del nivel 1, religión, tradición, pasamos al nivel 2, evangelio. Ya mencionamos qué ocurrió en el nivel 2, cuánto aprendimos, cuánto crecimos, sí, por supuesto. Pero sin embargo, en el nivel 2, llegamos a un momento de estar en cierta forma estancados entre una práctica
una teología y dejar de lado el sustento y el fundamento de la palabra. Por lo tanto, cuando empieza a ocurrirse esa inquietud en nuestros corazones, Adonai nos toma de su mano en su misericordia y nos lleva a la Torá. Así es que Torá no es un movimiento de momento, no es un movimiento de ocasión, porque es que escucho personas que dicen, no, es que este movimiento de las raíces hebreas que está tan de moda, no, la Torá no es una moda, hermanos, la Torá, desde Moshe tenemos el estudio de la Torá. La Torá es la esencia de todo el contexto bíblico. La Torá está escrita en esos 5 primeros libros y de ella se desprenderá todo el contexto hasta el cierre el del Brit Hadash. Por lo tanto, no se trata de una oportunidad nueva. Obviamente, en los últimos años, pues las personas en términos generales están abriendo su corazón, abriendo sus ojos a la revelación de esa palabra que se nos ha de alguna manera ocultado, cambiado, transformado, negado, que fue abolido, y pues apenas estamos como diciendo, ¿dónde estábamos? ¿En qué momento perdimos esta esencia? Por lo tanto, repito, este proceso de transición ha tenido un buen comienzo, pero en la medida que el proceso de transición se ha ido desarrollando, nos hemos encontrado también con algunas falencias. Y ese es el centro hacia donde quiero dirigir el tema en esta semana. ¿Falencias como cuáles? Suele ocurrir en todo tipo de evento que las personas quieren salir del nivel 1, pasar al nivel 2, pero ahora salir del nivel 2 y entrar al nivel 3, y en el nivel 3, en el estudio de la Torá, quieren dispararse, hablar hebreo, hacer una cantidad de cosas y copiar de los hermanos judíos y hacer como el hermano judío hace y ponerse lo que el hermano judío se pone y esto y lo otro, y nos apresuramos tanto que desbalanceamos el propósito, y cuando nos desbalanceamos o cuando perdemos el equilibrio, el centro de lo que estamos haciendo, han ocurrido muchas cosas lamentables. Entre ellas, ¿cuáles? Muchos se han apartado, muchos se han ido al completo nivel judaico, judaísmo, ortodoxo, y entran al tema de negar a Mashiach, entre otras cosas. Pero a su vez, en este contexto de Torá, nos estamos encontrando o enfrentando, si puedo usar esa expresión un tanto fuerte, nos estamos enfrentando a un sinnúmero de personas que apenas han salido del nivel 2 y empiezan el nivel 3, y en ese deseo de aprender de Torá, amén, gloria al Eterno por ello, pero en ese deseo, en esa euforia de aprender de Torá, nos encontramos frente al reto de Internet y el rabino Google, y empezamos a indagar, a preguntar, a buscar enseñanzas de aquí, de allá, del rabino, del pastor, del moré, del de acá, del de allá, del norte, del sur, del este, del oeste, y empezamos a escuchar al uno y a escuchar al otro, y en el escuchar al uno y el escuchar al otro nos encontramos ahora en una disyuntiva, para no decir en una confusión, que ahora no sabemos para dónde vamos. Entonces, en medio de ese no sabemos para dónde vamos, surge en el camino una tremenda disyuntiva de forma en la palabra, que por supuesto no es bíblico, es simplemente opiniones de hombres, en los que aparece Adonai Elohenu, Adonai Ejá. O aparece que Adonai es uno y Yeshua es otro. Y cuando empezamos a hablar de dualidad, Adonai uno, Padre, Yeshua, Hijo, otro, entonces empezamos a encontrar un sinnúmero de personas que hoy por hoy no saben dónde están ubicados. Por eso mi corazón y mi sentir esta semana, y es tomarlo con mucha precaución, con mucha calma, hermanos,
no solamente definir la palabra ejad desde el punto de vista del hebreo y la gematría y el sentido de la unidad, porque pues ejad es eso, unidad. Pero vamos a ir un poco más allá de lo que verdaderamente es la esencia del ejad. Para muchos de los que son seguidores de Israel Casa Integral saben, y lo voy a mencionar con respeto, que hace algunos 4 años ya, si no estoy mal en la información, desde México, a través del ministerio Oceana de nuestros amados hermanos Acevedo, el hermano pastor Gerardo, el hermano su hijo, el pastor David, se da una idea, una visión que Adonai puso en sus corazones, y fue precisamente ejad, unidad. Ellos empiezan una labor muy interesante de conectar pastores en diferentes países y presentarles un proyecto. Estamos en el proceso de transición a la Torá, y necesitamos unirnos como pastores, necesitamos tener unidad de criterios, unidad de enseñanza, unidad de la palabra, unidad y fraternidad y comunión como pastores en este proceso de transición, porque es un proceso realmente muy difícil, en especial cuando se nos ataca, se nos difama, se nos hacen muchas menciones y un ataque de aquí, otro ataque de allá y otro ataque, etc. Entonces, pues la idea es muy interesante. Formemos un grupo de pastores de todas las naciones, que tengamos esta visión de la Torá y como hermanos compartamos y unámonos y solidifiquemos la ejad como esa unidad que Adonai quiere. Así es que surge, repito, en México ese grupo de ejad, y hemos ya creo por 4 años celebrado el Congreso Ejad. Hasta ahí todo está muy bien, maravilloso, excelente. Pero en el recorrido de estos 4 años, recuerdo que en el primer año, tal vez segundo año, habían un sinnúmero de pastores de todas partes, de todas las naciones, y aparecían más y más y más y más, y llegaban, y ejad empieza a tener un crecimiento extraordinario, y los pastores nos unimos, y qué hermoso poder compartir con pastores de tantas naciones y presentar nuestra opinión y empezar a encontrar identidad. Pero esa identidad particularmente parece que no se logra consolidar. Entonces, asimismo como llegaron, también asimismo desaparecieron. Porque la esencia y el fundamento de ejad es establecer al Padre, Adonai, y a Yeshua HaMashiach como un ejad. Ese es el centro, el propósito de este vínculo de pastores y esta fraternidad, entre comillas, esta unidad de hermanos que compartimos Torah, es esa unidad, el ejad. Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Uno es. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Se ha logrado consolidar el ministerio, se han hecho 4 eventos o congresos internacionales con una muy buena asistencia, con una gran anhelo de las personas por participar, por aprender. Han sido maravillosos los maestros que han compartido, que hemos tenido la oportunidad con humildad de compartir allí. En nuestro mejor esfuerzo y en nuestro mejor deseo de que todo el pueblo en las naciones podamos crecer juntos en la esencia y el fundamento del ejad. ¿Por qué Adonai puso en mi corazón este tema? Porque en los últimos meses o año, realmente, compartiendo con algunos pastores en diferentes naciones y sus ministerios, hemos notado cómo a través de estas redes sociales, con tanta enseñanza y con tanto maestro y con tantas, enseñanzas que hay, pues empiezan a generar opiniones. Ustedes recuerdan qué pasó en el nivel 2, opiniones.
doctrinas, enseñanzas. ¿Y qué sucedió con las doctrinas y enseñanzas del nivel 2? Pues que aparecieron todas las denominaciones y aparecieron todos los concilios y se generaron todas esas profundas divisiones y barreras como cristianos que no se pueden ver con otro cristiano, cristianos de la denominación de acá que no pueden ver al cristiano de la denominación de allá, porque nosotros tenemos la verdad, ellos no tienen la verdad, nosotros somos auténticos, ellos son falsos, etcétera, etcétera, etcétera. Qué problema tan delicado en el nivel 2, estas diferencias denominacionales. Hablando de una misma Biblia, hablando de una misma salvación, de un mismo Salvador, un judío, de una Biblia escrita toda en su totalidad por pueblo judío, israelitas por lo menos, el pueblo judío. Y sin embargo estas doctrinas hasta el día de hoy presentes tienen profundas grietas y divisiones. Repito, que los de acá no nos juntamos con los de allá. Entonces, en Torá, ¿será que está ocurriendo algo similar? ¿Será que está ocurriendo algo similar? Entonces vamos a nuestra experiencia propia. No voy a hablar por otras personas. Hablo por Israel Casa Integral, que es nuestra casa y es nuestra responsabilidad. Hemos recibido a muchos hermanos desde diferentes naciones que se congregan con Israel Casa Integral de manera virtual en las naciones. Muy bien, maravilloso. Formamos una unidad, formamos una familia, nos ocupamos la casa pastoral de presentar la mejor enseñanza posible, centrados al 100% en el contexto de la palabra. Escrito está. Y nos preparamos, porque yo soy una persona que hace relativamente poco tiempo, 25 años en el ministerio, pero en Torá relativamente el tiempo son 10 años, y 10 años estudiando Torá no significa mucho, casi que prácticamente nada, porque realmente en la comunidad hispana no hay mucha gente que tenga probablemente 20 años, no tengo duda que haya gente que tenga 30 años, pero probablemente no hay mucha gente de 40 años que hayan estudiado Torá durante los últimos 40 años, probablemente no. Si me equivoco, por favor, corríjanme, y si hay alguien de más de 40 años en la comunidad hispana estudiando Torá, aleluya, amén, mis respetos. Pero relativamente el contexto de Torá es muy nuevo. Y es muy nuevo y, repito, se tiene un gran afán y un gran deseo por aprender, que es bueno. El problema es que el crecimiento debe ser paulatino, el crecimiento debe ser normal. Un bebé nace, su primer mes, su segundo mes, su primer año, su segundo año, su 10º año, su 20º año. Es un proceso normal, hay que crecer en un proceso normal. Si un bebé que nació hace un mes, hoy tiene la edad de uno de 5 años, pues es anormal. Es anormal. No puede funcionar así. Por eso para mí el proceso de transición requiere mucha atención, mucho cuidado, y es mejor despacio y con buena letra que no atropellar y cometer gravísimos errores. Estos gravísimos errores me preocupan por lo siguiente. Y vamos a ir entrando a nuestra recta final, prácticamente el tema hacia donde lo vamos a encaminar. Recuerden, tengo que ir muy despacio, que quiero ser muy claro al respecto. Entonces, muchas de las personas, o algunas personas que se han congregado con Israel Casa Integral, que pues escuchan ministerios de acá, ministerios de allá, y hemos procurado decirles, hermanos, por favor, con todo respeto, no es un asunto de celo ministerial, no es un asunto de que usted no quiera que no queramos que escuche a otros en el mal sentido de la palabra, sino que es muy importante que usted tiene que saber, mi amado hermano, a quién escucha. Usted puede encontrar enseñanzas en internet, todas las que quiera, del color y del sabor que usted desee, donde le van a decir que no diezme, usted las encuentra. Usted va a encontrar donde le dicen que no celebre Shabbat, las va a encontrar. Usted va a encontrar que no crean Yeshua, las va a encontrar. Usted va a encontrar en Torah que no crean en Adonai, las va a encontrar. Usted va a encontrar que no cumpla con Levítico 23, los va a encontrar. Solo mira qué es lo que tú quieres escuchar, que no sea toraico ni bíblico, y lo va a encontrar. Es más, son los que mayor
rating tienen en las redes sociales. Es impresionante cómo las gentes anhelan escuchar lo contrario. Cuando se da una enseñanza de que el diezmo fue abolido, inmediatamente es un video que se dispara, se hace viral, la gente dice, ve, yo lo sabía, eso era lo que yo quería escuchar. Pero lo que no sabes es que estás escuchando algo que te va a afectar terriblemente en tu vida económica, familiar, entre otras cosas. Ok. Entonces, mis amados, algunas de nuestras queridos hermanos congregantes escuchan aquí, escuchan allá, al maestro de aquí, al maestro de allá, al rabino de aquí, al rabino de allá, y terminan concluyendo que Adonai y Yeshua no son uno, sino son dos. Entonces aparece ahora en Torah una doctrina llamada dualidad. Dualidad. El Padre es uno, Yeshua es otro. Dualidad. Ok. Entonces, si la dualidad es correcta, el Padre es uno y Yeshua es otro, entonces, ¿qué hacemos nosotros en Torah? Quedémonos en el nivel 1, porque en el nivel 1 creen que el Padre es uno, que el Espíritu es otro y que el Hijo es otro. O sea, la Trinidad. O sea, empezamos en la Trinidad, en el nivel 1. Pasamos a la Trinidad en el nivel 2, seguimos en Trinidad. Porque realmente los cambios del nivel 1 al nivel 2 son cambios sencillos. En el nivel 1 damos limosna, en el nivel 2 damos diezmo, en el nivel 1 el padre no se casa, en el nivel 2 el pastor se casa y tiene una familia. Los cambios no son muchos. Pero seguíamos siendo básicamente igual. Cambia un poco la liturgia, el sistema de cómo se realiza el servicio, pero en términos genéricos es lo mismo. Entonces, cuando venimos a Torah, ahora nos encontramos que Adonai es uno. Entonces, veníamos de la Trinidad, pasamos a una dualidad y ahora venimos al Ejad, a la unidad. Entonces, ¿quién está en lo correcto? Y aquí no se trata de quién está más acertado. Aquí se trata de qué dice la Torah al respecto. Como estamos ya apenas a unos segundos de terminar, no sé si logré causar interés en el tema que estamos desarrollando, pues vamos a cerrar, por favor, por un momento, y acompáñeme al libro de Devarim, Deuteronomio. Entre otros temas, pero vamos a entrar allí porque pues da comienzo realmente el texto aquí en Devarim sobre lo que significa la palabra Ejad. Entonces, dice la palabra. Acompáñenme, por favor. Dice la palabra. En el capítulo 6, voy a leerlo en su contexto. Estos son los mandamientos y estatutos y decretos que Adonai vuestro Elohim ordenó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Adonai tu Elohim, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te ordeno, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y viene entonces, por favor, en el capítulo 6 de Devarim, verso 3. Oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis de como te ha dicho Adonai, el Adonai de tus padres. Verso 4. Por favor, subraya el verso 4. Oye Israel, oye Israel, oye Israel, oye casa de Israel. Adonai, nuestro Elohim, Adonai, uno es. Uno es. Adonai, nuestro Elohim, uno es. Adonai, nuestro Elohim, por favor, dígalo conmigo. Adonai, nuestro Elohim, uno es. Adonai, nuestro Elohim, uno es. Por lo tanto, mis amados hermanos, aquí no se trata de dualidad, aquí no se trata de trinidad, aquí se trata de unidad, de Ejad. Entonces, para el día de mañana,
Entraremos ya en un contexto más hacia la palabra ejad y definiremos el concepto de la palabra ejad desde el punto de vista del contexto hebraico, qué significa verdaderamente ejad. Pero realmente mi semana, más que definir ejad como palabra y concepto, realmente es cómo tú y yo, creyentes en Torah, verdaderamente somos una familia. Una unidad con el Padre, una unidad con el Hijo, una unidad con el Ruach HaKodesh, una unidad, una familia. Esto es el punto. Y no estar corriendo de aquí para allá porque escuché a este que me pareció bonito, a aquel que me pareció simpático, a este que me parece que es interesante, y de pronto te das cuenta que te saliste del ejad y ni siquiera supiste en qué momento perdiste tu identidad como pueblo de unidad, como pueblo de ejad. Mis amados, muchísimas gracias. Un tema apasionante, sin lugar a dudas, muy interesante. Sé que se ha enseñado mucho sobre esto, pero yo voy a procurar dar una enseñanza un poco variada, un poco más tranquila, más mesurada, no tan exegética al concepto, para que mis amados hermanos, podamos encontrar respuestas claras y no estemos divagando porque el uno dijo una cosa y el otro dijo otra y este dijo que entonces no pueden ser uno solo, sino que tienen que ser dos y cosas por el estilo. Vamos a sustentarlo bíblicamente, hermanos, porque es a la luz de la palabra, escrito está. Mis amados, hasta el día de mañana, su hermano Pastor Roberto Alfaro de Israel Casa Integral. No olviden suscribirse en el canal, compartir la enseñanza. Muchísimas gracias por acompañarnos. Shalom, shalom, muy buen día para todos. Gracias, gracias. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al Instante.